Buenos días, iglesia, y bienvenidos a todos que están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. El día de hoy vamos a ir a un salmo encima. Muy pocas veces he hablado de los salmos, ahora me doy cuenta. Pero hoy va a ser el Salmo 133 y les voy a explicar, mientras que ustedes que están en línea también pueden ir buscando, les voy a explicar por qué sentí esto del Señor. El miércoles, bueno, los miércoles en general yo tengo la costumbre de ir a trabajar en la iglesia canadiense, y el miércoles pasado tuvimos una reunión sobre el evento evangelístico que vamos a tener acá en North York, en Toronto, acá en Canadá, el día 18 de abril. Entonces para los que están acá en Toronto también están bienvenidos a asistir con nosotros ese día, pero en preparación, o sea, en anticipación para ese evento, hemos estado teniendo estas reuniones una vez cada cuantas semanas. Y mientras que yo estuve en Perú, por ejemplo, igual se siguen reuniéndose los que estaban acá. Pero el miércoles pasado tuvimos otra reunión y estaba el líder que estaba básicamente a cargo, que realmente fue su idea empezar todo esto varios años atrás. Y también el grupo de mis amigos coreanos que he mencionado en otras ocasiones estuvieron con nosotros ya los 2 años pasados consecutivos. Y más personas, tenemos nuevas personas, nuevos invitados, nuevos músicos, nuevos predicadores, porque yo no voy a ser la única persona predicando, también van a haber otros invitados. Pero estamos todos ahí en la mesa y tomar un tiempo, no solamente para organizar las cosas, o sea, sobre el evento, no solamente, ok, vamos a hacer música tal, y después estamos ahí, ok, tú vas a predicar sobre tal pasaje y tú vas a predicar sobre tal cosa. No solamente hablar de eso también es importante. Pero antes de las logísticas, como the logistics decimos en inglés, queríamos tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar juntos. Y el pasaje que nosotros leímos era justamente esto, del Salmo 33, lo cual, aun si en sus mentes, cuando yo dije Salmo 133, quizás no sabían cuál era el Salmo. Es diferente que, por ejemplo, si les digo, el Salmo 23, todo el mundo, es el Salmo que dice, el Señor es mi pastor. Aun si no les sonó tan familiar esos números, lo que sí creo que sí le va a sonar muy familiar es lo que vamos a leer. Estamos todos ahí en la mesa, todos con sus Biblias y todos ahí leyendo. Obviamente fue en inglés, pero acá traducido al español dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Ahora, ¿eso les suena familiar? Sí. Hasta tenemos una canción en español, antigua, creo que es de los 90. Y dice, el 2 dice: es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Estaba bien cortito, solo 3 versículos, lo leí en 15 segundos. Entonces me acuerdo que la razón por la cual el líder quería que nosotros leamos esto es porque él quería que esto sea uno de nuestros enfoques en preparación para este evento evangelístico. Y yo tuve que meditar en esto, básicamente, no sé, como una tarea, por decir, meditar en esto. ¿No? Es una cosa leer algo, o sea, saber algo, es otra cosa entender. ¿Qué es lo que Dios está tratando de transmitir a través de esto? Nosotros sabemos de que cada palabra que está en la Biblia no está ahí en vano. O sea, Dios permitió. En este caso, esto fue un salmo de David. De los 150 salmos que existen, David escribió casi la mitad, 73 de ellos. Esto es uno de ellos. Entonces, cuando el Espíritu Santo le estaba inspirando a David a escribir este salmo, así como muchos otros, ¿cuál era el propósito? Me acuerdo que uno por uno yo fui al primer versículo. Yo lo había escuchado también muchas veces en inglés. Miren cuán bueno y agradable es cuando los hermanos habiten juntos en armonía. El punto que dijo este líder y que nosotros estamos ahí meditando era sobre la unidad. Y llegamos a la conclusión de que la unidad es importante para Dios. O sea, desde el cielo Dios mira a la tierra, mira a su pueblo, mira a su iglesia, y su deseo es que nosotros estemos unidos. Esto no es algo que solamente se encuentra acá. Muchos de ustedes quizás habrán leído Juan 17, la oración que Jesús dio al Padre antes de que fue arrestado.
Y el deseo que tuvo, él dijo, yo deseo, Padre, que ellos, o sea, mi iglesia, mis ovejas, mi pueblo, sean uno, así como tú y yo somos uno. Ustedes quizás han escuchado o lo han leído alguna vez, ¿no? O sea, es algo que se encuentra en ambos testamentos, ¿no? Pero, ok, si Dios quiere que estemos unidos, ¿cómo sucede? ¿Cómo exactamente sucede eso? El 2 dice que básicamente cuando los hermanos están unidos, cuando estamos en armonía, dice que es como el óleo precioso sobre la cabeza. Óleo es otra palabra por decir el aceite o la unción, ¿no? Óleo, perdón. El cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, el año pasado yo di una prédica sobre qué significa realmente ser un cristiano, y de que es más que simplemente alguien que tiene un entendimiento o una creencia intelectual sobre Jesús. Porque, como les expliqué, la mayoría, si tú haces como, ustedes han visto en TikTok y en YouTube, que la gente hace entrevistas en la calle con un micrófono y les hacen una pregunta, ¿qué opinas tú? Y la gente tiene un montón de diferentes respuestas, ¿no? Quieren saber la opinión de la gente. Si tú hacías eso acá en la ciudad de Toronto, por ejemplo, y le preguntas a la gente, sean cristianos o no cristianos, le preguntas, ¿qué significa ser un cristiano? ¿Qué dirían la mayoría? Alguien que cree en Jesucristo. Suena como un significado muy básico. Hasta en el diccionario, es en el Oxford, que tenemos acá, no creo que tienen Oxford allá en Latinoamérica, pero en el diccionario dice cualquier persona que cree en las enseñanzas de Jesucristo o Jesús de Nazaret. Eso, pero recuerda que eso es el diccionario que fue hecho por seres humanos, no es la Biblia. Les expliqué, no sé cuándo se habla de esa prédica, que dije que realmente cuando vas a la raíz del griego original, cristiano, de ahí viene la palabra cristiano, realmente significa alguien que ha sido ungido, un pequeño ungido, porque Cristo, o sea, Jesucristo, el Mesías, es el ungido, y todos aquellos que se unen a Él, en alma y en espíritu, son como pequeños Cristos, pequeños Mesías, por decir. Y ahí viene la palabra cristiano. Literalmente pequeño Cristo. Yo originalmente, para los que no estuvieron ahí en esa prédica, literalmente al inicio fue como un insulto, fue como para despreciar, ¡ay, estos pequeños Cristos que se creen! Pero eventualmente estaban como, ¿sabes qué? Me gusta ese nombre, lo vamos a adoptar, somos cristianos. Y los enemigos, no, esa no era la intención. Originalmente, recuerda que los primeros seguidores de Jesús eran puros judíos. Y según su punto de vista, no estaban cambiando de religión, no estaban convirtiéndose en una nueva religión. El mismo Pablo, no sé cuándo ustedes han ido a la última parte del libro de los Hechos, cuando está delante del Sanedrín en Jerusalén, y ya ha estado ministrando por casi 30 años, él no dice, yo me convertí del judaísmo al cristianismo. O sea, esto es ya después de haber escrito las cartas, después de haber predicado en 2 continentes, él dice, yo soy judío, yo soy fariseo del tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, gracias. O sea, él nunca dejó de ser un judío. Cuando él iba a Grecia, por ejemplo, le preguntaban, ¿y qué religión eres? Él hubiera dicho, yo soy judío. Yo creo en Adonai, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El hecho de que yo creo en Jesús no cambia ese hecho, porque yo creo que Jesús es ese mismo Adonai. Yo no creería en Jesús, yo no creería primero en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todos los profetas que dijeron que algún día Dios iba a venir en la carne como el Mesías. O sea, no se convirtió en una nueva religión, fue el cumplimiento de su religión. La razón por la cual nosotros usamos la palabra cristianos ahora es porque con el tiempo más y más gente que no eran judíos, que se llaman gentiles, incluyendo nosotros, empezaron a unirse y básicamente dijeron que puedo unirme al club, básicamente. Y al inicio hubo un debate, porque era como que, pero primero tienen que convertirse al judaísmo, o sea, primero tienen que seguir las leyes sobre las comidas y las vestiduras y los festivales, y al final concluyeron que no es justo poner un peso sobre la gente que no les pertenece. Dios nunca mandó a los griegos, por ejemplo, a seguir el Torah. Entonces dijeron, si tú no eres judío, igual puedes seguir a Jesús con tal que tú creas en nuestro Dios. Y todos estamos como, tío, decimos en inglés, ya, está bien, lo haré. Entonces nosotros estamos en esta situación. Ahora,
en el siglo XXI, la mayoría en el mundo que creen en Jesús no son genéticamente judíos. Y un poco, lo que llaman judíos mesiánicos son los descendientes espirituales de sus primeros seguidores de Jesús, por decir. Pero, o sea, ¿por qué me tiene esta tangente? Básicamente porque hablé sobre que si tú eres un cristiano, significa que tú tienes la unción sobre ti mismo. Es el cumplimiento de cómo Dios ungía a la gente en el Antiguo Testamento. En el caso de Aarón, por ejemplo, para los que no conocen, Aarón era el hermano mayor de Moisés, y él fue ungido por Dios a ser el primer sumo sacerdote. Porque recuerde que a través de Moisés, Dios hizo un pacto con el pueblo judío. Y en ese pacto necesitaban un mediador, alguien que podía interceder por el pueblo, representar al pueblo delante de Dios, y también al revés, puede ser como el representante de Dios para el pueblo. O sea, el pueblo venían con sus pecados, el sacerdote representaba al pueblo y le pedía perdón a Dios, ofrecía sacrificios en el tabernáculo y más adelante en el templo. Y después el mensaje de Dios era el mensaje de perdón y salvación. Entonces el sacerdote, él podía declarar: ahora tú estás limpio, tú has sido perdonado, anda en paz, etc., ¿no? Pero recuerda que el símbolo que fue usado para la unción, o sea, este mandato, esta responsabilidad espiritual sobre el sacerdote era ungir con aceite. Por eso Aarón, por ejemplo, él fue ungido con aceite, y más adelante su hijo Eleazar, y después más adelante su nieto Fineas. O sea, era como una línea que seguía. Llegó hasta Zacarías, por ejemplo, el papá de Juan el Bautista. Él también era descendiente de Aarón, era un levita. Pero recuerden que cuando Jesús fue ungido, en su bautismo, eso era parte del rito, tenían que sumergirse en el agua, y ahí viene el bautismo, ya no era un requisito. Por eso tú no ves que Juan el Bautista, siendo sacerdote también, recuerda, porque era hijo de levita, él no tuvo que hacer como Samuel. ¿Han visto la película de David? Que Samuel saca el aceite y lo pone sobre la cabeza de David. No era necesario que Juan el Bautista también tenga una botella de aceite para ungir a Jesús, porque cuando Jesús salió del agua, ya no necesitaba el símbolo, porque el verdadero Espíritu Santo descendió sobre Jesús. O sea, el aceite se representaba que va a haber algún día que alguien va a tener no solamente un símbolo de la unción, sino la misma unción, el verdadero Espíritu de Dios descendiendo sobre él. Entonces, cuando acá dice de que la armonía, o sea, cuando los hermanos están unidos, es como el aceite precioso. Eso, o sea, tú puedes traducir, es como la unción que estaba sobre el sacerdocio. ¿Y qué nos dice Pedro en su carta? Dice que todos aquellos que están en la iglesia, o sea, todos que están en Cristo, ahora todos, seas judío o no, seas hombre o mujer, ahora todos ustedes son real sacerdocio. Entonces, por eso tú tienes que es como cuando tienes una lupa, pero con el Nuevo Testamento. Y ahora hay diferentes pasajes del Antiguo Testamento que tienen más sentido, que tienen un nuevo significado para nosotros. Y en esta época, porque recuerda que David vivió 1000 años antes de Cristo. Entonces, él no vio, al menos en la tierra, él nunca vio el cumplimiento de muchas de sus profecías. En Salmo 22, por ejemplo. Ahora, obviamente, sabemos que David está en la presencia de Dios, entonces ahora sí conoce a su bisnieto, Jesús. Entonces, me llega a la conclusión, con tan solo esos 2 versículos, de que es agradable para Dios, es hermoso para Dios, ver a los hermanos, ver a su iglesia, su pueblo unido, en armonía, con el griego koinonia. Ustedes han escuchado esa palabra. Y cuando eso sucede, ¿cómo sucede? ¿Cuál es el secreto para que haya esa unidad? En esa unidad, yo lo podría traducir de esta forma, cuando hay esa unidad puede fluir el aceite, puede fluir la unción de Dios. O sea, Dios obra a través de Dios obró en el Antiguo Testamento a través de un sacerdocio, y ahora en el Nuevo Pacto, a través del Mesías, ahora Dios sigue obrando a través de un real sacerdocio. La diferencia es que ya no está restringido a solamente los hombres del tribu de Leví. Ahora expande a todo el mundo. Cualquier persona, seas judío o no, seas hombre o mujer, o como dice Pablo en Gálatas, ahora todos somos uno en Cristo, en el ungido, en el Mesías, ¿no?
y dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, y esta es la parte que me llamó la atención, porque ahí mandó, o sea, mira, o sea, es como un rompecabezas, como los Legos. No sé cuántos de ustedes de niños jugaron con Legos. Yo también, mi mamá se acuerda, yo jugaba siempre con mi Lego, yo hacía bulla en la noche, ¿te acuerdas? O sea, es como los pedazos, o sea, el primer pedazo es de que Dios está diciendo que para Él es agradable de que los hermanos estén unidos, ¿no? Segundo pedazo, esa unción fluye a través de su Espíritu Santo, o sea, la unidad hace que el Espíritu Santo fluya a través de la iglesia. Y el tercer pedacito que le vas a unir es esto, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. ¿Qué es otra forma de decir la vida para siempre? Vida eterna. Vida eterna, exacto. O sea, cuando tenemos la unción del Espíritu Santo y estamos unidos en ese Espíritu Santo, Dios trae a través de eso vida eterna. O sea, si tuvieras que resumir este salmo en solo una frase, sería eso. Bien cool, ¿no? Entonces, por eso, la diferencia entre simplemente leer y reflejar, meditar. ¿Qué está tratando de decir Dios con esto? Es como los legos, ¿no? Los pedazos, ahora tienes la figura completa. Ahora veo qué está Dios tratando de decir. En una sola frase, Dios está diciendo, cuando ustedes estén unidos en mi Espíritu Santo, yo puedo traer vida eterna al mundo. Y eso es lo que, ¿acaso la iglesia no está haciendo eso por un poco más de 2000 años? Entonces ahí también se me prendió el foco, porque en esta reunión fue mi primera vez encontrándome con muchos de estos jóvenes, desde que me fui a Perú y todo, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Y la pregunta de siempre, ¿qué es la pregunta de siempre cuando alguien viene de viaje? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? How did it go? How was Peru? Me dicen en inglés, ¿no? Y yo les dije, en general, disfruté mucho de este viaje. Yo, la vez pasada, para los que no me conocen, yo soy recontra cevichero. comí, creo que todas las semanas mínimo 2 o 3 veces. O sea, yo disfruté la comida, disfruté el ambiente, el clima, estaba muy soleado. Para los que conocen Lima, conocen la Costa Verde, el Arco Mar, hermoso, ¿no? Y obviamente ver a mi familia, ver a mis amistades, ver a los hermanos de la iglesia, todo eso me encantó mucho. Lo único, les dije, y yo les fui sincero, lo único que me decepcionó un poco fue de que el evento evangelístico que yo quise hacer en Lima, inspirado por lo que habíamos hecho acá en Toronto, ya 2 años consecutivos, no sucedió como yo había esperado. Ahora les dije, igual Dios se glorificó, a pesar de nuestros fracasos, aun cuando nosotros no somos fieles, Dios sigue siendo fiel. Amén. Y el Espíritu Santo sigue obrando, aunque sea a través de una sola persona, Dios igual salvó un alma, como les expliqué la semana pasada. Pero se sintió como, se los pongo de esta forma. Por ejemplo, Lupita, tienes a tu hijo que juega fútbol. Por eso nos llamamos, somos recontra futboleros. Tú has estado observando, ¿qué entrenador antes de un partido le va a decir a su equipo, que se reúnen en un círculo para, estrategia, tú vas a hacer tal cosa? ¿Qué entrenador va a decir, ok chicos, nuestra meta el día de hoy es ganar solo 1-0? O sea, quiero que solo metan un golcito y el resto del partido pueden hacer lo que quieran, con tal que mantengamos un gol. ¿Ya? ¿Qué entrenador va a decir eso? Para los que son hinchas del fútbol está diciendo Diego Simeone, Atlético de Madrid. Ok, sí, pero esa es parte del punto. Pero, o sea, mi punto es que ningún entrenador le dice a su equipo, nuestra meta es cumplir lo mínimo. Ningún buen entrenador va a decir eso. Si yo fuese entrenador de fútbol, y le diría a los chicos, no, mira, fuera del campo debemos ser misericordiosos y piadosos, pero dentro de la cancha no tengan piedad, mételes 10-0 si pueden. O sea, mi punto es de que dicen, haz lo mejor que puedes, o sea, mete todos los goles que puedas para ganar, pues, para meterles una goleada, para que puedan postear en el Instagram, ¿no? O sea, el punto es de que alguien que realmente ama a su equipo trata de sacarle el jugo, por decir, ¿no? Haz lo mejor que puedas para tener el resultado más grande posible. Para los que no son hinchas del fútbol, ok, te lo pongo de otra forma. Si ustedes están haciendo una limonada, cortan el limoncito, solo exprimen hasta que solo sale una gotita y después tiran el resto. ¿O qué hacen? ¿Acaso no tienen, cómo llaman esa maquinita que está como así para exprimir? ¿Acaso no hacen?
¿Sí o no? Sacarle todo el jugo. Hasta lo que puedas, la plaza así con tu manita, hasta la última gota. Y tratas de sacar todo el jugo posible. ¿Entiendes la metáfora? O sea, no, tu meta nunca debería ser lo mínimo, una sola gotita. Tu meta es sacar todo lo que puedas. ¿No? Entonces yo sentí así. O sea, Dios salvó un alma a través de la predicación que hicimos allá en Lima, allá en el Parque del Amor, para los que están en Lima. Pero yo me fui sintiendo, podría haber sido mucho más si los que se apuntaron al inicio, que dijeron, oh, yo quiero ser parte, yo quiero ser parte de la música, yo quiero predicar. Si todos realmente hubieran cumplido su palabra, yo creo que hubiéramos tenido un efecto mayor, un impacto mayor, ¿no? Entonces yo le pregunté a Dios así en inglés y le dije, what happened? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Imagínate, por ejemplo, me acuerdo muchos años atrás, ustedes, para los que no saben, yo soy recontra hincha del Real Madrid. Mi opinión es el mejor club del mundo. Y acá en Toronto, para los que son del Barça, arrepiéntense. Pero acá en Toronto tenemos también nuestro club local, el Toronto FC, en la MLS. Ahora, ni siquiera tienes que ser tan hincha del fútbol para darte cuenta que el Real Madrid es 1000 veces mejor que el Toronto FC. Y me acuerdo muchos años atrás, antes de que empezó la temporada, el Real Madrid vino acá a Toronto para un partido amistoso, en exhibición, dicen, ¿no? Y yo me acuerdo, ese partido terminó 5-1 a favor del Real Madrid y no le sorprendió a nadie. Lo que a mí me sorprendió es de que el Toronto metió un gol, la verdad, eso sí me sorprendió. Yo pensé que iba a terminar 10-0. Pero imagínense si el Madrid solo hubiera ganado 1-0. Todos hubieran estado como que, ¿qué les pasó? ¿Por qué? Pero si ganaron, ok, ya ganaron, pero tú eres el Real Madrid, y esto es el Toronto FC. ¿Ustedes conocen algún jugador del Toronto FC? Casi nadie, pero del Toronto casi nadie. Yo sí conozco, soy hincha. Pero, o sea, mi punto es de que tú esperarías mucho más de un equipo con la calidad del Real Madrid en comparación con un equipo chiquito como el Toronto FC. Si solo ganan 1-0, todos se van del estadio, del mismo field, todos diciendo, oye, ¿por qué no metieron más? Si tienen la capacidad, ¿no? O sea, yo vi a la iglesia de esa misma forma. O sea, nosotros podríamos, por decir metafóricamente, podríamos haber metido una goleada, pero al final solo con las justas ganamos 1-0. Así de sencillo. Ahora entienden la metáfora, ¿no? Entonces yo le pregunté a Dios, ¿qué pasó? O sea, imagínate después del partido allá en el vestuario. Digo, oye chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué solo 1-0? Y la respuesta que Dios me dio fue a través de esta reunión que tuvimos el miércoles. Recuerda que son como piezas de Lego, ¿no? O sea, se tienen que conectar para que tengas la imagen completa, ¿no? ¿Qué hacía falta? O sea, el deseo de Dios para dar vida eterna, eso siempre está. Eso nunca hace falta. Lo que sí hacía falta era la unidad de la iglesia. Amén. Así es. O sea, recuerda, o sea, esta es la vida eterna que Dios quiere dar. Acá estamos nosotros, falta la pieza del medio, que es como la puente, ¿no? ¿El puente o la puente? El puente, gracias. Es como el puente, o sea, faltaba algo ahí. Pero la razón por la cual no pudimos cruzar ese puente es que porque faltaba la unidad de la iglesia. Cuando la gente por meses decían, oh, nosotros vamos a ser parte de esto, vamos a hacer tal y tal cosa, en papel había unidad, pero en práctica no hubo. Ahora mira cómo Dios es tan misericordioso, de que con tan solo, mira, Jesús dijo, donde 2 o más, o sea, lo mínimo es 2. 2 o más unidos en mi nombre, la promesa de Jesús es que Él estará presente, de que su espíritu igual va a obrar. Y sucedió. Pero como les digo, solo metió un bolsito, por decir. ¿Entienden? ¿Qué hubiera sucedido? Esto es algo que también voy a transmitir a los jóvenes allá en Perú. ¿Qué tal si el próximo año nosotros nos recordamos de que en el espíritu somos un equipo como el Real Madrid? Tenemos la capacidad para meterle goleadas al enemigo y no debemos estar conformes con meter un gol a 0. Falta esa unidad, porque a través de esa unidad, lo que Dios dice acá, ahí fluye el aceite, fluye la unidad. Sí. Y lo voy a cerrar con esto, fue tan hermoso ver en esta reunión un grupo tan diverso. O sea, teníamos hispanos,
Tenemos coreanos, tenemos gringos, tenemos a mi amiga Laura, por ejemplo. O sea, un grupo tan diverso, de diferentes iglesias incluso. Ni siquiera todos son de Toronto. Hay una iglesia que se está viendo desde Oakville, otra iglesia que se está viendo desde Mississauga, para los que están acá en el sur de Ontario, conocen estas ciudades. Y dije, wow, mira cómo la iglesia, tan diverso, diferentes culturas, diferentes iglesias. Los coreanos son presbiterianos, pero están unidos. Y por eso en los últimos años han habido resultados y Dios ha obrado. Eso ha sido el secreto todo el tiempo. ¿Cuál es el secreto para que Dios obre? Aquí está, hermanos. Si la iglesia no se ¿cómo se dice en español? No se pone las pilas, esa es la expresión que se dice. No se esfuerza. Si no se esfuerza, gracias. Si la iglesia no se esfuerza, Dios igual va a obrar, pero va a usar otras personas. Siempre Dios, nunca le hace falta a Dios usar personas. Pero en la iglesia, desde chiquito, yo siempre escuchaba a la gente diciendo, oh, yo quiero que Dios me use, mi deseo es que Dios me use, sea en la música, sea en predicación, sea en lo que sea. Pero cuando viene la hora del partido, no quieren jugar. Y el resultado de eso es de que la gente, o sea, si el deseo de Dios es de que haya vida eterna, que la gente reciba el regalo de la vida eterna de Jesucristo. Y Dios igual lo va a hacer. Pero quizás tú te quedas en la banca. Yo no quiero quedarme en la banca. Yo creo que ustedes tampoco. Y entonces, esto es un mensaje no solamente para la iglesia acá, sino para la iglesia allá en Perú. Tomando inspiración, porque yo he visto el resultado de una iglesia que se une. Y he visto el resultado de cuando hermanos, sean de diferentes iglesias, diferentes culturas, todos están unidos porque hay un solo aceite. Hay una sola unción que fluye. No importa de dónde vienes, porque todos, como dice nuestro primer pastor, Pedro en su carta, todos ustedes son real sacerdocio. Amén. Nos vamos a hacer con oración. Esto es la voluntad de Dios, hermanos. Como les dije, en el mismo Salmo, 1000 años antes de Jesús, Dios está diciendo que su deseo, diría, ahí Dios mandó la bendición, la vida para siempre. Y lo puedes traducir, Dios manda, Dios ofrece vida eterna. Y el mensaje del Evangelio es de que Dios ofrece esa vida eterna a través de su único Hijo, Jesucristo. Dios hecho carne, el Cristo, y su deseo es de quitarnos de esa maldición del pecado y la muerte y darnos una nueva identidad, una fresca unción de ser pequeños Cristos en su nombre. Por eso, Señor, nuestro deseo, así como dice 1 de Juan, es confesar nuestros pecados y reconocerle como Dios, reconocer tu santidad, nuestro pecado, porque tú eres justo y fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Confesamos, Señor, de que tú eres el Señor, de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en esa cruz por nuestros pecados, cumpliendo los requisitos del Mesías de Isaías. Pero al tercer día resucitó entre los muertos y tú ofreces a través de Él, Señor, esa vida que Él tiene, lo ofreces a nosotros, esa vida eterna. Y Espíritu Santo, gracias, Señor, porque tú eres tan fiel, tú eres tan amoroso, tú eres tan misericordioso, aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros no jugamos como deberíamos jugar, metafóricamente hablando. Tú sigues obrando, tú sigues salvando almas, porque esto es tu palabra y nunca te regresa vacía. Pero queremos ser usados por ti, Señor. Queremos ser tus manos y tus pies, Señor. Tu cuerpo acá en la tierra, ofreciendo esa vida eterna a este mundo tan perdido. Y pedimos, Señor, por tu fortaleza, por esa convicción, Señor, de cuando nosotros hemos fallado en cumplir ese deseo que tuviste tan profundamente delante del Padre. Antes de irte a la cruz, dijiste, yo lo haré, pero yo quiero que todos estén unidos. Yo quiero que sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Y nosotros, Señor, en el día de hoy tomamos la decisión de aferrarnos y unirnos a ese deseo tan profundo que tú tienes, para agradarte, Señor, y cumplir tu voluntad en esta tierra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno
y tus misericordias son para siempre. Amén. Y les bendigo a todos ustedes también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.